en Conexión. Toma nota de este número telefónico, el 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana especializada en temas migratorios. Tiene más de 25 años trabajando asuntos migratorios en los Estados Unidos y está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí en Miami, en las oficinas de María Trina Burgos. En estos tiempos tan difíciles y complicados en materia migratoria en los Estados Unidos, necesitas contar con la asesoría de una buena abogada en migración. Te recomiendo a María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044. Y hoy la vamos a tener aquí en el estudio. Así que toma nota de este otro número, el 305-344-1071. 305-344-1071. Ese es el teléfono aquí en el estudio para que llames y formules directamente tus preguntas a la doctora María Trina Burgos. A las 9:27 de la mañana, vamos a la ciudad de Bogotá, donde está Juanita Gobertus. Juanita es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, cuyo informe reciente sobre el caso venezolano nos dio pie para el editorial que comentamos hace unos minutos. Juanita, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. 24 manifestantes y transeúntes fueron asesinados durante las protestas que se produjeron en el país después de las elecciones. Esto agravado con el caso reciente del joven de apenas 27 años que murió ahorcado en una de las celdas, quien fue detenido de manera irregular en esos mismos procedimientos. ¿Qué evidencia llamas, sobre cuál tipo de evidencia te llamas la atención, Juanita, de este reciente informe, por favor? César, este es un informe completo de toda la represión postelectoral a partir del 28 de julio del año pasado. Hicimos más de 100 entrevistas con víctimas, con familiares, con abogados, con testigos, con distintas organizaciones de sociedad civil. Verificamos más de 90 imágenes y videos a través de redes sociales para poder asegurarnos que eran verídicos, que no habían sido alterados. Y este informe nos permite concluir no solo el caso que ya mencionabas de 24 casos de personas que fueron asesinadas en las protestas. En esos casos en particular pudimos documentar adicionalmente el modus operandi, la forma en la cual salían usualmente las fuerzas antidisturbios con armas menos letales como gases lacrimógenos. Cuando no lograban dispersar las protestas, seguían estos colectivos que son civiles armados que colaboran con las fuerzas armadas disparando armas de fuego. Y en la mayoría de los casos pudimos establecer la responsabilidad o de agentes de seguridad o de colectivos en los asesinatos. Pero fuimos un paso más allá. En este informe dimos cuenta de las detenciones arbitrarias, de los patrones de desaparición forzada. A hoy hay por lo menos 62 personas de quienes no se conoce aún su paradero, que fueron todavía detenidas en el marco de esta represión postelectoral, y además los gravísimos casos de torturas y de malos tratos en los distintos centros de detención. Juanita, se establecen responsabilidades, ¿verdad? Esa es la idea. Porque si después de 10 años esta dictadura continúa actuando como actúa, es porque goza de total impunidad. Era tal de que debemos procurar el castigo debido. Cuando hablamos de las autoridades venezolanas, de las fuerzas represivas, ¿quién es responsable de esa acción? Y cuando hablas entonces de los colectivos, que son los que entran ya directamente a matar cual sicarios, ¿quién les da las órdenes? ¿Quiénes son los responsables?
Bueno, nosotros no podemos llegar hasta allá. Nuestro informe es un informe de una organización de sociedad civil que lo que puede hacer es, digamos, dar elementos para que a las autoridades que les corresponde la investigación penal lo hagan. Por supuesto, como es de público conocimiento, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha avanzado en una investigación sobre la situación en Venezuela, incluyendo la represión a opositores y la represión en distintos momentos de protesta, incluyendo esta última más reciente. Nosotros, como lo hacemos con todos nuestros informes, le hemos hecho llegar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la información que hemos recolectado, pero es por supuesto a ellos a quienes les corresponde establecer ya individualmente quiénes dieron Ujú. las órdenes en cada caso. ¿Y qué puede ocurrir a efectos de la Corte Penal Internacional cuando un informe de esta envergadura llega a manos, digamos, del fiscal Khan? Bueno, como señalaba, la investigación está en curso, es decir, ya hay una preocupación significativa por Sí. parte de la más alta autoridad encargada de hacer la investigación penal internacional. Lo que sigue y el siguiente paso son seguramente órdenes de captura, que es lo que desde Human Rights Watch y varias otras organizaciones hemos insistido que hay elementos ya suficientes para dar ese paso. Juanita, ¿cómo elaboran este tipo de informes? Porque me llama la atención cuando dicen que han recopilado evidencia creíble. ¿Qué se entiende en este tipo de investigación por evidencia creíble? A ver, nosotros hacemos un proceso riguroso de verificación, triangulamos la información, es decir, nos quedamos no solamente con un testimonio, sino que tratamos de verificar. Doy algunos ejemplos. Hay personas, en uno de los casos de una persona que fue asesinada, en su momento salió Maduro a dar unas declaraciones diciendo que esa persona era supuestamente una persona que era falsamente, que no había muerto realmente, que era todo un montaje, que supuestamente era salsa de tomate. Bueno, Ujú. hicimos todo el proceso de verificación, llegamos hasta el Ya. expediente médico, llegamos hasta el expediente forense para poder mostrar que, contrario a lo que había sido dicho públicamente por parte de Maduro, existía la evidencia para corroborar que esta persona murió como resultado del disparo de un arma de fuego en el medio de las protestas. Ese es el tipo de verificación que hacemos. Tenemos un laboratorio de investigación y análisis digital. Eso nos permite, por ejemplo, establecer a partir de la corroboración de imágenes con información satelital, la georreferenciación, las líneas de tiempo a partir de las sombras que genera el sol en distintos momentos, dada cierta Ujú. localización, y establecer si la manifestación, por Ya. ejemplo, era pacífica o no. Maduro y varios de los miembros del gobierno salieron a decir que la manifestación había sido violenta, en la mayoría de los Ujú. casos fue pacífica, entonces pudimos establecer cuáles habían sido las condiciones previas, cómo era que se estaba dando esta manifestación y por qué en la mayoría de los casos no eran manifestaciones violentas y que por el contrario pues se encontraron con una represión por parte de las fuerzas estatales y de estos colectivos absolutamente violenta en contra de, digamos, de una manifestación relativamente pacífica. Me llama la atención el párrafo que va hacia el final. Cito. Con 8 millones de venezolanos en el exterior, la situación en Venezuela es la crisis de derechos humanos con más consecuencias para el resto del hemisferio occidental. La región no puede rendirse ni dejar de apoyar la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Juanita, cuando hablan de la crisis de derechos humanos con más consecuencias para el resto del hemisferio, ¿de qué tipo de consecuencias estamos hablando? Bueno, lo primero y más obvio, por supuesto, es que con la salida de 9 millones de venezolanos, esto ha implicado para toda la región la recepción de migrantes, que ha significado, por supuesto, unos impactos sociales, económicos, culturales en cada uno de los países de la región. Es hoy el tema migratorio, que no lo eran hace pocos años, un tema central en la política en cada uno de los países en América Latina y cuál debería ser el manejo migratorio es hoy debate de objeto político electoral en los distintos países de la región. Hay países que han puesto en marcha muy buenas prácticas, como Brasil, que tomó la decisión de prima facie, es decir, aceptar que quienes están huyendo de Venezuela están huyendo porque tienen Ujú. realmente un motivo real y por lo tanto ofrecerles
asilo. Hay países como Colombia que toma la decisión de crear un estatuto de protección temporal por 10 años para venezolanos, independientemente de las condiciones por las cuales estaban saliendo. Pero hay muchos otros países que hoy se ven, digamos, enfrascados en discusiones político-electorales como Chile, como Perú, supremamente xenofóbicas en muchos de los casos. Y por supuesto hoy la situación de cara a Estados Unidos con la administración Trump, no solo deportando a personas de manera arbitraria, sino incluso deportando personas de vuelta a un país como Venezuela, en donde claramente pueden enfrentarse Sí. a nuevas violaciones. Juanita, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. A ustedes, gracias por la invitación. Juanita Gobertus es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Nos habló desde Bogotá. 9:35 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.